las marranadas que hacen, pero déjame retomar. ¿Qué El priista roba y deja robar. ¿Qué cambios ves tú en esta estrategia que dices que el catolicismo a lo mejor ya se ve amenazado? No sé si ya se han dado cuenta. No, sí, ya, o sea, y tiene sus teólogos y está modificando. ¿Qué están imprimiendo? Porque yo lo único cambio que alcanzo a percibir de la Nejanía es que ya traen una campaña en serio contra lo de la pederastia. O sea, ya saben que eso es lo que más les duele. Sí, o sea, y eso les ha pegado. Creo que acaban de reformar la ley. Sí, que ya no va a haber secretos. El derecho canónico, ya no hay derecho de... Sí, el secreto de... O sea, ya se lo van a entregar a las autoridades civiles, ¿no? Sí. Sí, o sea, tiene que modificarse, es complicado. Pero en sus ritos siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, inclusive no yo creo, no soy experto en eso, pero yo creo que también tendrán que ir modificando sus ritos o estableciendo dentro de sus ritos o alrededor de ellos, estructuras más significativas y más simbólicas y de emocionalidad, ¿no? Pero el granito de mostaza, Felipe, no la cantan en las misas. Esa la cantan ahí en los eventos de los chavos. En los eventos de los chavos. Que ojo, su sección juvenil. Tienen una celebración muy emocional, que es la del sábado de Gloria, es de las más emocionales. Yo creo que la más emocional, o sea, si tú las presentas y las observas, es de las más emocionales que tiene, ¿eh? ¿Cuál es el sábado de Gloria donde van latillando a un actor, Jesús? No, eso es un día antes. No, el sábado de Gloria es la resurrección, ¿no? Entonces es muy interesante, inclusive estar dentro del templo y el cambio, ¿no? Cómo quitan los mantos que están cubiertos, las figuras religiosas, los descubren, están a oscuras y cómo prende la luz. Es uno de los templos, de los ritos más emocionales. Sí, pero, o sea, sí los tienen, pero son muy pocos. Pero no tienen las catarsis de cada semana que Lo que pasa es que los cultos de estas iglesias no están muy rígidos, entonces puedes de pronto... Sí, hacer lo que sea. Es muy curioso porque entran en una catarsis, ¿no? También en una idea de la culpa, del pecado, donde muchos llegan a llorar, ¿no? Y luego después hay como surgimiento hacia lo alto de la alegría, ¿no? Entonces son muy emocionales. Inclusive el tipo de música que van poniendo, ¿no? La música triste, tranquila, que te orienta hacia la catarsis, y luego la música de repente así de fuerte, alegre. Entonces por eso digo yo que ya tienen más como esta facilidad para modificar, o sea, no son tan duros las celebraciones católicas. Las evangélicas o pentecostales. Por eso tienen mucha, yo creo que cada vez más audiencia. Y aparte porque no tienen jerarquías tan marcadas que les van a decir, güey, ahí te saliste del pinche rito, como los católicos sí que tienen 32 jerarquías. No hay jerarquías, pero sí está muy bien establecida la idea del pastor. O sea, sí hay una discusión de quién es el pastor. Por eso, pero el pastor ahí tiene margen de maniobra sobre lo que él hace. Pero ¿quién es el pastor? O sea, inclusive el pastor es el que lleva a sus ovejas, ¿no? Entonces, sí está muy establecido en... A lo que me refiero es que en la católica aún... pero el tema ahí no es la jerarquía, el tema es el rito, güey. Uh-huh. O sea, el rito está establecido. La celebración. El instructivo, los cánones, pues, güey. Están bien establecidos. Bueno, pero ya nos metimos ahora sí otra vez en un tema. Estamos viendo cómo estos espacios cada vez van creciendo cada vez más, y cómo van teniendo cada vez más pues más creyentes, ¿no? No sé si tengas otra pregunta. No, yo quería irme por ahí. De la culpabilidad. No, ahorita la culpa siempre encuentra su causa. Ahorita vuelve a salir cuando sea pertinente. Yo nomás quería necesitamos forzarla ahorita. Digo, ya creo que vamos a la mitad del programa o de la plática, pero quería hacer dos pues comentarios al inicio, pero lo voy a hacer ahorita. Cuando inicié la vez pasada hablé sobre cronología. Sí, hablé sobre los años 70, de cómo a partir de esos años se empieza a identificar la relación de la religión, no de la religión en eventos políticos, y cómo cada vez va saliendo más a la esfera pública lo religioso, lo sagrado, y que esos espacios cada vez van teniendo más importancia en países como en Latinoamérica. Hablábamos que en los años 70 aumenta el crecimiento de feligreses en Latinoamérica.
Y hablaba yo sobre una pues desmintiendo una hipótesis sobre cómo se protestantiza Sudamérica o Latinoamérica. Y yo decía que se manejaba una hipótesis que era como una estrategia política de Estados Unidos para eliminar, para borrar la influencia la influencia comunista en Sudamérica y pues a través del protestantismo. Sí, adoctrinar más que son los que agarran a las comunidades más marginadas. Exacto, es una hipótesis que manejaba, pero ojo, es de los años 70 hacia acá. Los pobres siempre son el botín, güey. Bueno, en este caso la teología de la prosperidad no es para los pobres. No, son porque hay suscripción, son clase media, clase media, preparada localmente y que cada vez van ocupando más espacios políticos y de decisión. Pero quería hacer esto porque había un comentario de ¿cómo se llama la persona? Jace Monty. Jace Monty, que ella decía que él, ¿no? Que que él tenía... Híjole, ya se nos suicidó porque lo confundimos. No, perdón. Su masculinidad fragilizada. No, pues es un nombre. Es su apellido. Bueno, es su apodo, pero no bueno, es su apodo. pero él hacían comentarios sobre la llegada de iglesias protestantes a México. Bueno, sí, digamos que hay dos elementos o dos periodos históricos muy grandes, ¿no? Al que él se refiere es al de la llegada del siglo XIX, que ya estuvimos platicando Felipe y yo sobre otro programa, y que inclusive habla sobre la participación de estas iglesias durante la Revolución. Hay un autor ahí que le recomiendo, y después lo vamos a ver si tenemos chance, lo revisamos acá, sobre la influencia de la religión, bueno, de las iglesias protestantes y católicas en la Revolución. Pero este autor que le quiero comentar a este personaje, que nos hizo el favor de sus comentarios muy muy interesantes sobre algunas fotos sobre su familia. Sí hay una participación de iglesias protestantes con Madero. De hecho, es después de las leyes de reforma cuando el mismo Juárez empieza a impulsar la llegada de iglesias protestantes, Chihuahua. Y la hipótesis de Jean-Pierre Bastián, que es el autor que le digo, es muy interesante porque plantea que son los principios protestantes, culturales, los que influyen en cierto proceso democrático, en los reclamos, por ejemplo, por elecciones libres. Es decir, este autor ubica muy cercano la propuesta de Madero de sufragio efectivo a la de los grupos protestantes. Pero pues este autor, Jean-Pierre Bastián, pues es un personaje conocido como protestante. De hecho estuvo de director de la Escuela de Protestantes en Bélgica, creo, si no me falla la memoria. Entonces pues lleva agua a su molino, porque también hay la contraparte en ese texto de Jean-Pierre Bastián, critica o hace una crítica a los católicos como esa parte dura, anclada al antiguo régimen de Porfirio Díaz, a lo antidemocrático, ¿no? Y de ahí la pertinencia de los protestantes. Pero también hay réplicas a este autor en donde el catolicismo participa también en la vida democrática, sobre todo después de la encíclica Rerum Novarum, que recomienda a los católicos a formar sindicatos para la defensa de sus derechos, y se habla inclusive durante principios del siglo XX y finales del siglo XIX sobre la lucha sobre la cuestión social, que ese era uno de los planteamientos que hacían los católicos sociales, ¿no? Entonces, cada personaje lleva agua para su molino, ¿no? Es decir, habrá que hacer una revisión más minuciosa sobre las formas en que estas iglesias católicas y protestantes participaron en el proceso de la revolución. Pero bueno, a lo mejor más adelante hablamos sobre ese apartado. Entonces quería hacer esa aclaración, ¿no? Nuestra reflexión sobre el tema que estamos hablando es sobre cómo la iglesia pentecostal, evangélica, se empiezan a ganar terreno a partir de los años 70, 80 en Latinoamérica, y cómo empiezan a posicionarse cada vez más en espacios de decisión. Pero
decíamos que, bueno, son feligreses de clase media, con cierto nivel económico y que pueden acceder a la vida política de un país. Por eso yo decía ahorita la nota que hacíamos de esta senadora y del personaje del representante de las comunidades religiosas en México. Son personajes importantes que buscan cada vez más espacios políticos para después posiblemente pues participar en la vida política. Hablábamos también la vez pasada sobre el Partido Encuentro Social, ¿verdad? Es decir, pueden participar, pero habría que también hacer una observación bien a la reglamentación y al Estado laico, ¿no? A la ley de acciones religiosas y a los principios del Estado laico. Pero lo laico es que también el PS exista, ¿no? Porque antes pues nomás los católicos a través del PAN, lo mismo que decía ahorita Felipe, de que antes pues nomás las mañanitas a la Virgen salían y todos los demás estaban prohibidos. Pues es que eso es lo laico, ¿no? Sí, No, que todos tengan cancha pareja. De hecho, o el espacio al menos. De hecho, bueno, esto es muy interesante, pero una de las reglamentaciones de la ley de acciones religiosas establece que el culto debe ser en un espacio cerrado, privado, no cerrado, puede ser a privado. cielo abierto. No, pero sí puede también manifestar su religión una persona en espacios públicos, pero con supervisión de la Secretaría de Gobernación, que es la que se encarga de revisar la práctica religiosa en espacios públicos. Eso es muy interesante también. Cada vez vemos cómo las iglesias ocupan espacios públicos. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez hubo momentos en que, sobre todo cuando hubo mucha violencia, salían las iglesias cristianas y ponían mantas en los puentes. Para los que dejen de creer, hijos de su puta madre. No, o sea, era muy curioso porque acuérdense que había las mantas estas que todas las ponen del narco. Y ellos también emulaban, pero con mensajes pues de Dios, ¿no? Pero sí salen al espacio público. A mí me tocó ver una vez en la presidencia, güey. Claro. Así en la pinche entrada de la escalinata. Ese es el arribo de las iglesias, carpa, al espacio güey, público. Y la raza ahí haciendo sus ritos. Por ejemplo, una de los reclamos de hace unos años de las iglesias pentecostales y evangélicas en Ciudad Juárez fue la exigencia de un espacio parecido al del Punto. Bueno, el Punto estaba pensado como un espacio ahí ecuménico. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? Para El los que nos punto es escuchan de otros lados. donde se celebró. Bueno, de hecho, la misa yo cielo no sé abierto más- donde vino el Papa, que más mejor la presenciaron como 100,000 personas, la ¿no? historia, ¿no? Bueno, las misas cuando han venido el Papa a México, güey, los papas distintos han sido a cielo abierto, güey, siempre. Sí, pues no hay espacio ¿dónde las cerrado metes, güey? donde metas Sí. a toda la raza. El Punto, güey, estaba concebido como un espacio ecuménico, güey. Iba a haber Sí, ahí, sí, un espacio era un ecuménico. templo que... Está un centro comunitario fíjate, muy verga, pero ¿no? fíjate, Diseñado pero por el Paul Foster. el espacio del Punto es un espacio federal. Sí. Es un espacio federal. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que ser muy hábil y establecer una política laica, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no haces un parque, no sé? Pues es que al final no hicieron nada, güey. Al final Sí, bueno, no hicieron una nada. pared donde... No hicieron nada, ¿no? donde Pero es ahí donde Dionisio el Papa, el Estado laico se puede ver afectado. Sí, porque está cediendo incluso pues, Un espacio que propiedad, puede... ¿no? Sí, exacto, un espacio que puede ser canalizado para actividades diferentes, ¿no? Recreativas, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde... Pero lo cedió, nada más no hubo feria. Sí, lo cedió, sí lo cedió. No hubo feria para levantar el edificio que está planeado. Pero Que también lo ahí diseñaron- también, fíjate, ahí también vemos cómo la gente, los ciudadanos, los fronterizos, cómo tenemos que voy a decir ahorita, estos elementos culturales religiosos, porque la gente no se quejó, ¿no? O sea, bueno, sí se quejó la raza, güey. bueno, se quejaron. Digo, la raza siempre se queja, güey. Entonces, papi, Pero ¿por no qué hubo una mejor se queja gas- fuerte, ¿Por qué güey. no No, le dan no. ese dinero a la gente que lo necesita? No, pero esos Pero la fueron gente que lo esos- necesita sí quería que viniera el Papa. esos güey. fueron grupos muy pequeños.
sea, no fue, pues, no fue una... oigan, en Pero redes. ese pedo está muy local, ¿no? ¿No les gustaría avanzar algo que sí le interese a todo el globo que nos escucha? Si nos escuchan en todo el globo terráqueo. Sí, Globo güey. terráqueo Es tenemos importante. gente Entonces, bueno, en Australia, güey. ¿ah, sí?